2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿cómo están mis queridos jóvenes? Nuevamente con ustedes. Soy la profesora Alicia Cárdenas Hurtado del área de Comunicación y Lenguaje segundo de secundaria. Les hablo desde Riberalta, capital de la provincia de Bacadíes del departamento Beni. Sean todos bienvenidos. Hoy aprenderemos un tema de mucha relevancia en la escritura de textos y esto es las condiciones del párrafo, expresamente coherencia y cohesión en los textos. Bien, a modo de recordatorio, empezaré refiriéndome a lo siguiente. Antes que nada, dejemos en claro, ¿qué es un texto? Ustedes podrían decirme, es un conjunto de palabras y oraciones. Pues sí, pero aquí viene el pero. Para que sea un texto, este debe tener y estar formado por párrafos. Y todas esas oraciones deben relacionarse entre sí, siguiendo un tema de manera organizada y con un propósito, un fin. Todo esto le da sentido a un texto y puede ser comprendido por un lector u oyente. El mensaje que transmite el texto es claro. Condiciones del párrafo. Las imágenes nos muestran que todo párrafo texto debe tener los siguientes elementos. Veamos cuáles son. La coherencia es un recurso lingüístico formal que tiene la finalidad de organizar un texto de manera tal que las ideas presenten conexión entre sí para entregar un mensaje comprensible. Para que un texto tenga coherencia, debe tenerse en cuenta lo siguiente. Las ideas no se deben contradecir. Las ideas deben ser claras y precisas. Las ideas deben tener una relación entre sí mismas. ¿Cómo saber si un texto es coherente? Sabremos que un texto es coherente si puede responder a la siguiente pregunta. ¿De qué trató lo que leí? Entonces, sí habrá coherencia en el texto. Existen dos tipos de coherencia: coherencia global, coherencia local. Veamos qué es la coherencia global. Es pues cuando un texto tiene un tema central, tiene subtemas, ideas principales y secundarias. La coherencia local la encontramos dentro de los párrafos, esas oraciones individuales, a esa secuencia interna que permite seguir leyendo. Corresponde a las relaciones que se establecen en las distintas partes de un texto, entre oraciones y párrafos. Entonces, la coherencia está determinada por el tema central, ya que éste determina qué información puede aparecer y cuál no, y cómo aparece organizada esa información en el texto. Te preguntarás qué es un tema central. El tema central es la idea fundamental que da unidad y sentido a todos los elementos de un texto. El inicio, desarrollo, el final. Todos y cada uno de los hechos, ideas, anécdotas o detalles que integran el texto adquieren sentido al relacionarlos con el tema central o principal. Te doy un ejemplo. Si el texto está hablando de cómo se alimentan los tigres, leones y leopardos, ¿cuál será el tema central? Pues será la alimentación de los felinos. Aquí también te muestro otra ilustración. El texto menciona el agua. El agua es necesario para vivir. Hace que el cuerpo funcione bien. Me baño con agua para estar limpio. Mi mamá usa agua para cocer la comida.
espanto al gato con un poco de agua. ¿Cuál es el tema? Obviamente, el tema es el agua. Pero cuidado, para que un texto sea considerado como coherente, este debe cumplir al menos las siguientes 4 reglas. Regla de no contradicción, regla de repetición, regla de relación y regla de progresión. Veamos una a una de estas reglas. ¿Qué indica la regla de no contradicción? Esto se logra cuando usamos el significado apropiado de las palabras y los correctos enlaces entre enunciados. Escucha esto. Quiero un auto para mojarme. Me encantan las matemáticas, por eso reprobé esa materia. Horneo un pollo en la arena. ¿Te has dado cuenta? No puede ser comprensible, pues yo tendría que haber dicho esto. Quiero un auto para pasear. Me encantan las matemáticas y por eso aprobé esa materia. Y horneo un pollo en el horno. Regla de repetición. Aquí algunos elementos deben reiterarse a lo largo del texto, como lo veremos en esto. Las plantas son seres vivos que se encuentran en diferentes lugares, tanto porque se siembran como porque las semillas se dispersan por causas naturales. Hay varios tipos de dispersión, pero los más importantes son aquellos que se producen a través del agua, a través del viento, de los animales y de la explosión, que es un fenómeno que solo ocurre con determinadas plantas. Este párrafo tiene coherencia porque se adecua al contexto y porque tiene elementos cohesivos, como cuáles, el de repetición y conectores. Regla de relación. Los hechos han de estar relacionados con el mundo real o imaginario que se presenten. Es toda aquella información que explica, describe o caracteriza un hecho, acontecimiento o personaje o cosa que forme parte del texto en una lectura, tal como vamos a escuchar ahora. Antonio y Ricardo fueron de compras. Este último quería comprar una camisa y una correa. El almacén que visitaron no tenía el tipo de camisa que Ricardo buscaba. Por eso, este joven solo compró una correa café. Esta relacionada estructura interna de los textos agarra las ideas que deben estar ordenadas siguiendo algún criterio. Debe haber siempre idea principal, ideas secundarias. La regla de progresión tiene 3 órdenes. Orden lineal, que es donde la información nueva se va sumando a la anterior sin alterar el orden lógico. Orden con tema constante, cuando a un mismo tema se le agrega en cada enunciado nueva información. Orden con tema derivado, a un mismo tema se le agrega en cada enunciado información nueva, pero cada información nueva se convierte en otro tema con cierto desarrollo. Después que hemos visto estas reglas, compartiré un texto donde se refleja la incoherencia y la coherencia. Veamos. Después de llegar al campus, me fui a mi habitación y deshice el equipaje. Nunca he sabido por qué mis padres se compraron aquel coche. Este es un texto incoherente. Veamos cómo sería un texto que reúna las condiciones para la coherencia.
Aquel día, después de llegar al campus, lo primero que hice fue dirigirme hacia mi habitación para poder deshacer mi equipaje y descansar tranquilamente. Mientras tanto, en ese momento de relajación se me vino a la mente cuestionarme sobre el por qué mis padres se habían comprado aquel auto, tratando de ver si lo eligieron por el modelo, el color o algún otro factor. Ahora sí, vamos a ir a ver qué es la cohesión. Pues te mencionaré que la cohesión es la propiedad fundamental del texto que conecta las diferentes palabras, oraciones y párrafos mediante ciertos mecanismos que se denominan procedimientos o formas de cohesión. La cohesión facilita la comprensión del texto. Esta se da en el interior del mismo y funciona como un conjunto de enlaces entre palabras. Se consigue cohesión en un párrafo cuando todas las oraciones se articulan de forma ordenada y comunican un mismo mensaje. El uso correcto de puntuación, conectores, verbos, pronombres y sinónimos permiten cohesión dentro del párrafo. Los principales mecanismos de cohesión son los siguientes. Veamos el mecanismo de referencia. Aquí las relaciones de referencia se dan a través del uso de los pronombres personales y posesivos, que se conoce como referencia personal, de los pronombres y adverbios demostrativos, que se conoce también como referencia demostrativa, del artículo denominado referencia asociativa y la comparación, conocida como referencia comparativa. Veamos el otro, el de sustitución. Un término o una expresión se sustituye por otra para evitar la repetición de un ítem en particular. El sustituto tiene la misma categoría que el presupuesto con el que se enlaza. La elipsis consiste básicamente en suprimir por completo una información cuya existencia se presume textualmente. Es un depurativo del texto, lo limpia de la redundancia. Reiteración consiste en la repetición de un término a lo largo del texto con el fin de enfatizar una idea. Las reiteraciones léxicas pueden darse de forma idéntica, repetición de forma similar por sinonimia o de forma parcial por generalidad o hiperónimo. Y por último, conjunciones. Las conjunciones son cohesionantes porque permiten interrelacionar premisas. Existen 4 tipos básicos de conjunciones: aditivas, temporales, causales y adversativas. En resumen, mis queridos estudiantes, la cohesión hace que el texto tenga relación entre sí y la coherencia hace que tenga sentido. Bueno, mis apreciados estudiantes, así concluimos un espacio más de aprendizaje. Fue un gusto compartir con ustedes. Recuerda, no olvides de usar las medidas de bioseguridad. Te cuidas y yo te cuido. Nos vemos hasta otra oportunidad. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.